Querido Señor, querido Padre, queremos pedirte en esta hermosa mañana de sábado que llenes este lugar con tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llenar nuestros corazones, abrir nuestras mentes y darnos sabiduría para entender tu palabra y para poder aplicarla en nuestras vidas. Señor, preside tú este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a poneros de rodillas para orar.
Amoroso Padre, tu pueblo aquí reunido, pidiéndote que tu Espíritu, Señor, esté en este lugar. Queremos rogarte que quites de cada uno de nosotros aquello que impida que esta oración pueda llegar a ti. Queremos que tu presencia, Señor, esté con nosotros, porque queremos llenarnos de ti. Queremos que las palabras que tiene el pastor para tu pueblo puedan llegar a nuestra mente y a nuestro corazón para que reavive, Señor, cada una de nuestras vidas. Padre, ponemos ante ti nuestra lista de enfermos. Pedimos de una forma especial sanidad para ellos, pero por encima de esa sanidad pedimos tu voluntad, Señor, en sus vidas. Que la fe y la confianza sobreabunde, Señor, por encima de todo hacia ti. Te rogamos también que tú seas con la ofrenda que en estos momentos será recogida, Señor. Multiplica la ofrenda, pero multiplica también, Señor, el deseo de cada uno de nosotros de agradarte con ella. Guárdanos de todo mal y sobre todo, Señor, guárdanos para tu reino. Por Jesús, amén. Buenos días, mis hermanos. Me siento feliz de poder estar nuevamente con vosotros, alabando juntos a nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos recordar cada sábado
los momentos en los que se recoge la ofrenda, así como durante todo el servicio de culto, todo el tiempo que estamos en la iglesia, de tratar de guardar el mayor silencio posible y que realmente sea un momento de reverencia y de encuentro con nuestro Dios. Tenemos algunas visitas con nosotros, tenemos una familia que ha venido de California. Que supongo que estará entre nosotros en este momento, la familia Dena. ¿Está por aquí? ¿Estáis? Bienvenidos, nos alegramos de que estéis aquí, que esta sea vuestra casa. Y también está con nosotros Rosmary García, que no sabemos de dónde viene, no sé si está por aquí, no veo su mano. Pues bienvenida también. Quería deciros, hermanos, ayer en la reunión de viernes éramos un grupito, pues no sé, habríamos como 70, 80 personas y se tocó un tema yo creo que muy interesante. Y me hubiera gustado que hubiéramos podido estar todos. Pero, ¿sabéis? Cuando terminó la reunión y nos marchábamos para casa, hablaba con una hermana y bueno, nos sinceramos un poco hablando y yo le comentaba, digo, realmente en la reunión hemos hablado de cómo estaban los apóstoles cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban unidos, estaban en oración. Y yo me pregunto, el hecho de estar unidos no es solamente el vernos aquí un ratito por la mañana. Nos damos un beso, nos damos un saludo. ¿Qué tal? Bien, que tengas buena semana. Pero ¿sabéis, hermanos? En cuanto rascamos un poquito con el hermano con el que estamos hablando, vemos que ese hermano está pasando un momento delicado. Y estoy seguro que en cada uno de nosotros puede ocurrir esto. Y yo creo que sería muy bueno que no solamente nos demos ese saludo de hola, ¿qué tal?, sino que realmente entre nosotros se produzca esa unidad que haga que nos preocupemos y nos ocupemos del hermano que tenemos al lado, que realmente pueda haber entre nosotros esa relación de unidad, no para conocer cada uno de los problemas de los hermanos, porque no necesito saber qué es lo que ocurre personalmente en mi vida para que tú ores por mí. Simplemente necesito que lo hagas, porque estoy pasando por una situación difícil. Cuando realmente eso se produzca entre nosotros, habrá unidad. Habrá unidad porque podremos llegar los unos a los otros. Y yo desde aquí os quiero decir gracias porque sé que estáis orando por nosotros y porque esas oraciones llegan. Y llegan porque ante el mismo problema y ante una situación difícil siempre se lleva de otra forma, se lleva con una confianza y una fe que es muy diferente que cuando no tenemos esa esperanza y esa confianza en nuestros hermanos. Así es que desde aquí os animo a que hablemos con nuestros hermanos, pero de una forma íntima, que nos ocupemos y nos preocupemos por ellos y que entre semana podamos orar los unos por los otros, conociéndonos un poquito más. Bien, tenemos ahora una parte especial que viene de la iglesia de Emaús. Tenemos con nosotros a dos jovencitas, os pido que podáis pasar aquí al frente. Ellas se llaman Anka y Astrid y ellas han preparado una canción con la que quieren alabar a nuestro Dios y quieren dedicar a Él la honra y la gloria que solo Él merece. El título de la canción es Dios Eterno.
God, He is the Holy One, He is the everlasting God of Abraham. The nations glorify His name, all His majesty proclaim. He is the everlasting God. He is the everlasting God, Holy One, Muchas gracias a Astrid y Anka por ese hermoso himno. Y voy a pedir a todos los niños que vengan aquí, todos los niños de la iglesia, que vengan y os sentáis por aquí. Aquí, sentaos mirando hacia la pantalla. Poneros aquí, que si no, no veis la pantalla. Todos aquí, aquí. Aquí en medio, aquí en medio. Poneros por ahí. Buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con el culto que voy a dar para toda la iglesia, ¿de acuerdo? Son unas imágenes de una historia que contó Jesús. Es la historia de la parábola del sembrador. Así es que miremos cómo siembran esas imágenes y qué es lo que les pasa a esas semillas, porque unas semillas caen en el camino, otras semillas caen al lado del camino, entre piedras, otras caen entre zarzas y otras caen en una tierra muy buena. Vamos a ver qué les pasa según la tierra donde caen. Aquí tenéis al sembrador, que va sembrando sus semillas, las va tirando como en la antigüedad se tiraban, y las semillas caen en distintos lugares. ¿Veis? Entre piedras, al lado de las espinas, en buena tierra. Pero hay algunas que caen ahí en el camino y al lado del camino. Y están contentas porque han caído en el camino, pero pasa la gente y las pisa. ¿Veis? Una de ellas se ha muerto del pisotón que le han dado. Y lo más terrible es que están muy visibles y los pájaros van a venir a comérselas.
Así es que los pájaros se terminan de comer todas las semillas que han caído en el camino. Otras cayeron junto al camino, donde había bastante tierrecilla entre piedras, y salieron rápidamente. Pero como no tenían raíz profunda para coger agua de la profundidad, cuando llegó el sol, ¿qué pasó? Las quemó rápidamente y se secaron y se murieron. Otras dice que cayeron entre zarzales. ¿Veis ahí los zarzales como asoman? ¿Y qué pasó? Pues que crecieron bien, aparentemente, felices, empezaron a crecer y a crecer, pero ahí estaban los zarzales y las espinas, que las fueron encerrando, las fueron rodeando y finalmente las fueron asfixiando hasta que murieron y no pudieron desarrollarse. Pero otras cayeron en buena tierra. ¿Y qué pasó con las que cayeron en buena tierra? Pues las que cayeron en buena tierra crecieron y crecieron, se multiplicaron y dieron muchísimas otras semillas, ¿veis? Y crearon campos enteros llenos de muchísimas semillas. ¿Qué lección intentaba darnos Jesús con esta parábola? Pues sabéis, es muy interesante. Es una de las poquitas parábolas que Jesús explica. ¿Y qué dijo él? Pues sabéis, él dijo algo muy interesante. Fijaros, ahora vais a entender quién es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús es el sembrador, ¿eh? ¿Y las semillas qué son? ¿No? ¿Qué son las semillas? A ver. ¿Qué puede ser? Algo que Jesús siembra. ¿Eh? ¿Qué ha puesto Jesús aquí? Sus palabras, ¿verdad? Así es que las semillas son las palabras de Jesús que caen ¿dónde? ¿Dónde caen? En distintos lugares. ¿Sabéis qué son esos distintos lugares? Son distintos corazones de personas. ¿Eh? ¿Qué puede ser un corazón? Esas semillas que caen ahí en el camino o junto al camino. ¿Qué pueden ser? ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, viene, ¿quién? Satanás, ahí estaban los pájaros, Satanás, ¿verdad? Y quita las palabras que sembró en sus corazones, se comen las semillas, se comen las palabras que sembró en sus corazones. ¿Y los que se cayeron en pedregales? ¿Quiénes son? Las palabras que cayeron en corazones así, entre piedras. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Dice que reciben la palabra contentos, alegres, pero no tienen raíz. Es decir, no han profundizado en la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre entonces? Que viene el sol, vienen las aflicciones, vienen las persecuciones, y dice que tropiezan y también abandonan a Jesús y se marchan. ¿Y los que fueron sembrados entre los espinos, quiénes son? Son personas en el que la palabra de Dios se ha sembrado en su corazón, ¿verdad? Dice que crecen contentos al principio, pero pronto las tentaciones del mundo, que son las espinas, el pecado, intenta entrar en su vida, los asfixia, los rodea y finalmente también acaban abandonando las palabras de Jesús y muriendo en el pecado. Pero luego, las semillas que cayeron en la buena tierra, ¿qué es la buena tierra? Son corazones que aman a Jesús, que aceptan, que deciden hacer su palabra, que deciden seguirle, hacerse sus discípulos. Y entonces, ¿qué pasa con esas semillas? Comienzan a brotar, a brotar, a brotar. ¿Y cómo crecen? Fuertes. ¿Y qué hacen? Comienzan a hablar a otros. Y al hablar a otros, ¿qué pasa? Se multiplican, exactamente. Y muchas otras semillas entran a formar parte del reino de Dios. Así es que a través de una historia sencilla, Jesús explicó cómo Él quiere sembrar su palabra en vuestros corazones. Ojalá seáis corazones de buena tierra, para que la palabra de Jesús entre y ¿qué haga? Se multiplique. Y pronto traigáis a más amiguitos
a los que les hayáis hablado de Jesús, los traigáis aquí, ¿verdad?, a la iglesia, y un día podáis disfrutar de su compañía en el reino de los cielos. Pues de eso voy a hablar ahora más en detalle. Así es que estad atentos y escuchando, ¿vale? Bueno, pues gracias por vuestra atención. Queridos hermanos, os invito a que leamos todos juntos el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículos 5 al 8. Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, antes de empezar a profundizar un poco en esta parábola, me gustaría recordaros, creo que Angelita lo ha hecho en los anuncios, que varias iglesias hispanas, en un plan casi de última hora, han decidido, con un material fantástico, han decidido hacer una semana especial, que se está anunciando por Alfa, una semana especial de Semana Santa. Así es que vamos a tener una semana especial a partir de mañana, por la tarde, que tendremos un programa a las 7, y cada día a las 8, y terminaremos el sábado con la segunda parte de esta parábola. Mis hermanos, os invito a que hagáis planes para venir, pero no solo vosotros, sino que traigáis a amigos que están sensibilizados especialmente en estas fechas, ¿verdad?, por lo que se celebra en estas fechas, para decirles: oye, vente, que vamos a escuchar unos temas especiales. Los temas están preparados sobre todo para personas de fuera, personas interesadas, personas que quieren conocer a Jesús. Así es que, mis hermanos, no vengáis solos, traed a amigos, traed a personas que están pasando por problemas difíciles. Vamos a orar especialmente aquí por ellos cada día. Vamos a especialmente unirnos todos en oración y vamos a analizar un tema fascinante. Fijaros, el título es La pasión de Cristo, eres tú. Así es que creo que es algo maravilloso. Os invito a que hagáis planes para que todos los días a las 8 y mañana domingo a las 7 podamos venir a orar juntos, a alabar al Señor juntos y a escuchar su palabra y, sobre todo, a multiplicarnos como las semillas de la parábola, ¿verdad?, trayendo a más personas que necesitan desesperadamente de Jesús. Aprovechemos estas fechas y vengamos esta semana, mis hermanos. Os invito. Hoy solo vamos a ver el contexto de la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más importantes e interesantes que dio Jesús, especialmente porque es una de las pocas parábolas, hay aproximadamente unas 3 parábolas nada más, que Jesús interpretó. Todas las parábolas no las interpretó, y hay cerca de 70 parábolas, mis hermanos, algunas pequeñísimas, pero la mayoría no las interpretó. Algunas eran fáciles de entender porque se veía por lo que estaba explicando directamente la interpretación, pero otras eran historias de la vida diaria, aparentemente normales,
Pero los discípulos y las personas que rodeaban a Jesús sabían que esas historias tenían algo más detrás. Así es que esta parábola del sembrador, curiosamente, es una de las pocas que los discípulos vienen a Jesús y dicen: Señor, enséñanos, ¿qué has querido decir con esta historia? Fijaros que era una historia sencilla. Todos entendieron la historia, todos absolutamente. Un sembrador que sale a sembrar sus semillas, caen en distintos lugares, con consecuencia que sus oyentes conocían bien. Todos vivían en medio de campos, todos, la mayoría de ellos eran o ganaderos o agricultores, así es que todos entendían bien lo que Jesús estaba diciendo, todos entendieron la historia, pero el problema es que nadie entendió la parábola, y con esto quiero decir que nadie entendió las enseñanzas ocultas que había detrás de cada uno de los detalles de esa parábola. Todos absolutamente entendieron esa historia, mis hermanos. Nadie entendió las lecciones espirituales que encerraba la parábola. Por eso los apóstoles en el versículo 9 le preguntan qué significa esta parábola. Ellos, cuando se quedan a solas, se acercan a Jesús y dicen: Señor, explícanos, porque sabemos que hay más. No creo que hayas contado simplemente una historia de agricultura. ¿Qué son todos esos campos, esos lugares donde caen las semillas? ¿Qué lección quieres darnos con esto? Y es muy interesante porque 3 evangelistas cuentan esta parábola y dan detalles diferentes cada uno de lo que Jesús le contestó. Y yo me quisiera detener esta mañana en lo que Jesús les contestó, mis hermanos. Es vital, es importante para entender todas las palabras de Jesús. Lucas dice que Jesús contestó: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, la parábola esconde misterios que hay que conocer, dice Jesús. A los apóstoles se le van a explicar, pero a los otros, es decir, a la gran muchedumbre, a los dirigentes, a todos estos no les va a explicar la interpretación de la parábola. Por eso dice: a ellos solo les hablaré por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, aunque han oído y han visto la historia que Jesús les ha contado, y todos han entendido la historia perfectamente porque es una historia sencilla, no ven ni entienden la proyección simbólica que cada uno de los elementos de esta parábola tiene para el reino de los cielos. Esto es lo que les falta. Y Jesús dice: os lo voy a explicar a vosotros, pero a ellos no. ¿Por qué, mis hermanos, estas personas que rodean a Jesús no ven y entienden una historia sencilla con la que Jesús quiere dar aplicaciones espirituales profundas? Mateo 13, versículos 12 al 15, nos contesta. Y Jesús dice, hemos leído a Lucas, ahora vamos a Mateo, que da otro matiz, mis hermanos. Dice: pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Ahí está dando la razón, mis hermanos, de por qué a unos le va a explicar y a otros no les va a explicar. Unos quieren saber, este es el resumen. Otros no quieren saber. Están allí por muchos motivos, quizá curiosidad, quizá ponerle trampas a Jesús, quizá buscarle los 3 pies al gato, pero ellos tienen muy claro en qué han creído y no quieren cambiar de religión, no quieren cambiar de preconceptos, no quieren cambiar de su tradición, así es que
ven, pero no oyen, no entienden lo que Jesús realmente está diciendo. Así es que, según Jesús, el problema para no entender las proyecciones simbólicas de la parábola es que unos tienen algo que aparentemente otros no tienen. Al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que pudiese tener, le será quitado. ¿Cómo terminó los dirigentes judíos y la mayoría del pueblo judío, mis hermanos? Ellos creían que tenían algo, creían que tenían la verdad, creían que tenían el reino de los cielos ganado, simplemente por haber nacido en el pueblo judío. Creían que tenían algo, pero ¿cómo acabaron? Sin nada. En el año 70 toda la ciudad fue destruida, la nación dejó de existir, el templo fue arrasado. ¿Cómo se quedaron? Sin nada. Sin embargo, los apóstoles, ¿qué pasó con la iglesia cristiana? ¿Qué pasó, mis hermanos? Se le dio más y siguió creciendo y creciendo en conocimiento, en gracia y creciendo hasta nuestros días. Así es que claramente Jesús advirtió lo que pasaría. Y para aclarar más qué es lo que unos tienen y otros no, Jesús cita a Isaías, que profetizó que el pueblo de Dios, aunque oye, no entiende, porque oye pesadamente. Y dice, ve, pero no percibe. Es diferente ver que percibir. Yo puedo ver aquí un montón de gente, pero a lo mejor no os percibo a cada uno. No percibo que hay una persona que tiene un problema, que está muy mal, que ha venido aquí desesperada para escuchar la palabra de Dios. No percibo que hay una persona que a lo mejor está pasando por un drama en su vida, o está gozosa y viene a agradecer al Señor. Es decir, no percibo los detalles. Este era el problema. Ellos vieron, pero no percibieron. Y dice Isaías, porque han cerrado sus ojos. Es decir, han decidido voluntariamente que no quieren saber. Que no quieren saber. Y qué grave, mis hermanos, es cuando yo decido voluntariamente que ya estoy bien, que ya tengo todo lo que necesito en mi relación con Dios, que soy una persona maja, simpática, voy a la iglesia, tengo buenos amigos, tengo un cargo, oye, ¿qué más quiero? Ya no necesito nada más. Es el problema de la Odisea, ¿sabéis? No necesito de nada, dice la Odisea. Soy rica. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Es decir, nos hemos parado. Esto le pasó al pueblo judío. No tenemos necesidad de nada, ni siquiera de ti, le dijeron a Jesús. Así es que ven, pero no perciben, veían a Jesús, pero no percibían que era el Salvador del mundo y que si no se entregaban a Él completamente, morirían. No percibieron eso. ¿Por qué? Porque habían decidido cerrar sus ojos, dice el profeta Isaías. Su corazón se ha entorpecido y no entienden. Y mis hermanos, si yo no entiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, entonces ¿qué pasa? No puede haber conversión en mi corazón, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, por el aceptar la palabra de Dios, por dejar a un lado mis preconceptos y decir, Señor, aquí estoy. Quizá tengo que desaprender, quizá tengo que enmendar el camino que he escogido, quizá no estoy yendo correctamente. Y la palabra de Dios me indica qué dirección debo seguir. Si soy dócil, si dejo a un lado mis preconceptos, mis tradiciones, mis ideas, entonces el Espíritu Santo podrá trabajar en mí y podrá transformarme, podrá convertirme, como dice el profeta Isaías, y Jesús podrá sanarme. Pero ellos no necesitaban médico. Por eso Jesús dice, yo no vengo a los que no necesitan médico, sino a los que tienen necesidad de él. Así es que había una gran cantidad del pueblo de Israel que no quería saber nada más que sus tradiciones, sus costumbres. Mis padres hicieron esto, yo seguiré en esto. Mis padres vivieron esto y creyeron esto, yo también, no voy a cambiar. Cerraron sus ojos, decidieron
que hasta ahí habían llegado, y todo lo que les dijera Jesús para crecer, para conocer más, para tener otra visión, porque quizá estaban equivocados, no quisieron escuchar nada y decidieron no ser sanados. Según esto, mis hermanos, ¿qué le faltaba al pueblo que rodeaba a Jesús? ¿Qué le faltaba a ese pueblo? Le faltaba comprender la palabra de Dios. Esto es lo que le faltaba. Comprender la palabra de Dios. Fijaros que Jesús se pasó su ministerio terrenal diciendo, escrito está. ¿Por qué Jesús repetía constantemente, escrito está? Porque el pueblo judío había cambiado la palabra de Dios por una tradición humana, la tradición de los ancianos, rabinos que desde años y años habían ido interpretando las Escrituras según a ellos les parecía. Y esa interpretación, mis hermanos, había formado una base religiosa impresionante. Tanto que la Biblia ya estaba en un segundo lugar. Lo importante era la interpretación que los ancianos hacían de la Biblia, no la propia Biblia y lo que ella decía. Así es que, por eso, aunque oían las palabras de Jesús, no percibían su profundo significado, porque no entendían la palabra de Dios, no la habían interpretado correctamente. Estaban como hoy están muchas religiones dentro del cristianismo, con interpretaciones particulares de la palabra de Dios, pero que realmente no es la verdad. Oían pesadamente porque arrastraban las explicaciones de muchos rabinos. Hoy hay mucha gente que le cuesta escuchar la palabra de Dios porque hay tantas explicaciones que dicen, ¿y cuál es la verdadera? ¿Tienes tú la verdadera? Eso me dijeron cuando fui a la otra iglesia el otro día. Y he ido a otra y también me han dicho que ellos tenían la verdad. Y otra también tiene la verdad. ¿Dónde está la verdad? Finalmente la gente se cansa de oír y dice, no me cuentes historias. ¿Dónde está la verdad? Oían pesadamente, mis hermanos, igual que hoy, la historia se repite. Las tradiciones son preconceptos humanos que cierran nuestros ojos para percibir la clara verdad de Dios. ¿Cuántas personas recibiendo estudios bíblicos me dicen, pero es que esto no es lo que me han enseñado a mí? Yo digo, bueno, yo te enseño la palabra de Dios. Estamos leyendo el texto. El texto dice eso. Sí, pero es que mi pastor dice, es que mi iglesia dice, es que... Y se aferran, mis hermanos, y no quieren soltar eso. A veces nos aferramos a un pecado, pero fijaros qué sutil puede ser el aferrarme a interpretaciones de la palabra de Dios que no son correctas. Eso es lo más difícil de cambiar, lo más difícil de erradicar. Todo el cristianismo ahora mismo está en ese tipo de interpretaciones. Fijaros que si solo hay una palabra de Dios, solo tendría que haber una iglesia, solo una iglesia, no miles de iglesias como las que hay dentro del cristianismo. ¿Por qué? Por los preconceptos y las tradiciones humanas que multiplican las iglesias tanto como pensamientos o seres humanos hay. Por eso dice Jesús, su corazón se ha entorpecido y no entienden, y si no entienden no se pueden convertir a la verdad y yo no los puedo sanar. Si yo no acepto la palabra de Dios, no me puedo convertir. Y siempre mantendré error en mi vida. Así es que la única manera de convertirme es acudir a la palabra de Dios y aceptar plenamente, sin preconceptos, toda la palabra de Dios. Me guste o no me guste. Porque hoy hay religiones que se pasan todo el día deshojando la margarita. Este sí, este no, este sí, este no, este mandamiento sí, este no. Mis hermanos, así no se puede ir a Jesús. Así iban los judíos en aquella época. Y Jesús dice, no los puedo sanar. Por eso Jesús le dijo muchas veces a los dirigentes de Israel lo que dice Mateo 7:13, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que os habéis transmitido de unos a otros. Y Marcos también denuncia en el capítulo 7:3 que los fariseos y todos los judíos se aferraban, mis hermanos, dice, se aferraban a la tradición de los ancianos. El término krateo en griego, aferrarse,
es un término que expresa como si un águila enganchase una presa. Y yo he tenido águilas en las manos, mis hermanos, troqueladas en las filmaciones que hacíamos, y os aseguro que cuando un águila pillaba un conejo o un lagarto, tú ya podías tirar de esos dedos con toda tu fuerza con las dos manos, que no conseguías quitarle la uña, una uña, del lugar donde la tenía clavada. Así es que, así se aferraban a sus tradiciones, como un águila se aferra a su presa, deseando por todos los medios que nadie se la quite. ¿Qué diferencia había entre estas personas y los discípulos de Cristo? ¿Qué diferencia había? ¿Por qué a los discípulos Jesús está dispuesto a explicarles y a ellos no? Al fin y al cabo los dos vienen del mismo pueblo, los dos tenían las mismas tradiciones. ¿Qué diferencia había entre los dos grupos? Pues fijaros que al seguir a Jesús, aunque estaban contaminados por sus tradiciones, los discípulos decidieron en su vida dejar a un lado sus tradiciones, sus preconceptos y darle un voto de confianza a ese nuevo maestro que habían conocido y que les parecía maravilloso. Decidieron poner en primer lugar a Jesús y en segundo lugar, o no sabemos en qué lugar, las tradiciones. Pero ellos pusieron en primer lugar a Jesús y lo que Jesús les enseñaba. Y estuvieron dispuestos a aceptarlo. Los otros no. Por eso Jesús a ellos les puede explicar, porque están dispuestos a aprender, están dispuestos a cambiar, están dispuestos a que la palabra de Dios les transforme, están dispuestos a cambiar el camino que llevan. Los otros no. Así es que no es que Jesús quiera condenar a unos y salvar a otros, no. Es que yo decido, aceptando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, buscando la verdad, sin preconceptos, si acepto o no acepto. Si decido que lo que yo creo es más importante que la palabra de Dios y lo que Jesús puede contarme, entonces Jesús no podrá explicarme nada más. Pero si acepto que la palabra de Dios es lo más importante y lo pongo en primer lugar, porque es la palabra que Jesús encarnó, pues entonces, mis hermanos, mi vida aumentará. Dios podrá seguir dándome y dándome y dándome. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Es decir, hasta que llegue al colmo de la santificación que Dios tiene pensada para mi vida. Los fariseos, mis hermanos, los fariseos y todos los judíos decidieron aferrarse a su tradición. Estaban contaminados por las ideas de la tradición, pero los discípulos se permitieron soltar. Por eso muchas veces los fariseos preguntaron a Jesús, fijaros que hay testimonio directo de lo que os he dicho. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Así es que está claro que ellos estuvieron dispuestos a quebrantar la tradición por seguir a Jesús y por hacer lo que Jesús les decía. Estuvieron dispuestos. Por eso Jesús les dice a sus discípulos claramente, les dice en Mateo 13, 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y del resto dice en el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Todos oían la historia que Jesús contaba. Todos podían ver en su mente, mis hermanos, las imágenes claramente. Se imaginaban ese sembrador tirando las semillas, lo habían visto tantas miles de veces, las semillas cayendo en distintos lugares. Todo eso lo entendían perfectamente, todos absolutamente. Pero no percibían ni entendían las lecciones espirituales que se escondían detrás de cada uno de los elementos de esa parábola. La pregunta es, ¿y los discípulos?
¿entienden la parábola? No la entienden. ¿Por qué no la entienden? No la entienden porque acaban de empezar a seguir a Jesús. Están saliendo de su tradición. Así es que necesitan saber cómo entender la parábola. Porque les falta estudio de la Biblia, porque no han profundizado en la palabra de Dios, porque se han alimentado toda su vida de lo que les han explicado. Ellos mismos no tienen un bagaje que les permita decir, oye, todo esto que Jesús ha explicado, fíjate, en otro lugar de la Biblia, ¿qué son las semillas? Ah, sí, pues mira, Isaías dice esto, Jeremías dice aquello, y moverse para saber esos elementos que Jesús había empleado, están en la Biblia, mis hermanos, todos están en la Biblia. Si ellos hubieran profundizado en la palabra de Dios, hubieran entendido perfectamente la lección que Jesús estaba intentando dar. Hubieran entendido que los distintos terrenos representan al ser humano y al corazón humano, porque está en la Biblia, en el Antiguo Testamento además. Así es que no tenían excusa para no saberlo. ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no entienden? Porque están saliendo de una tradición que ha abandonado la palabra de Dios y se ha basado únicamente en explicaciones humanas. Y es aquí, mis hermanos, donde el tercer evangelista que explica esta parábola nos aporta dos cosas muy importantes. Por eso es importante estudiar la Biblia en su totalidad, porque lo que no encuentro en un sitio lo voy a encontrar en otro, y detalles que me faltan en un lugar, Dios es tan sabio que ha provisto esos detalles en otros lugares de la Biblia para que finalmente, un poquito aquí, otro poquito allá, ¿qué ocurrirá? La verdad se completará. Así es que todo este problema de por qué Jesús enseña a unos en parábolas y a otros les da la explicación, Marcos acaba de cerrar el broche con dos ideas muy interesantes. Fijaros lo que dice Marcos 4:11. Cuando los discípulos le piden que le explique la parábola, Marcos dice que entonces Jesús dijo esto, y pone algo que los otros no ponen. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Fijaros que los otros han dicho lo mismo, pero Marcos añade esto de aquí, a los que están fuera. Y los que están fuera se opone a los que están en el reino de Dios. Se entiende que los que están en el reino de Dios están dentro. Los que no están en el reino de Dios están fuera. Pero fijaros que Jesús está diciendo que ellos, los discípulos, están dentro. Y los otros, los que no aceptan su palabra, están fuera. Lo único que diferenciaba a los discípulos del resto eran que habían puesto a Cristo en primer lugar en sus vidas. Y este pequeño texto me da una lección importantísima. Me da una lección vital, porque si lo único que diferenciaba a un grupo de otro es que habían puesto unos a Cristo en primer lugar y otros habían rechazado a Cristo, ¿qué quiere decir? Que para entrar en el reino de Dios, ¿qué es lo único esencial y vital? Aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo y todas sus palabras, todas sus explicaciones, todas sus normativas, todo lo que Él nos pide que hagamos. Y entonces estaremos dentro. Pero si yo decido rechazar, ¿dónde estaré? Estaré fuera. Si yo decido rechazar la palabra de Dios o parte de la palabra de Dios, ¿dónde estaré? Estaré fuera. Porque Jesús dice que Él era la palabra hecha carne. Así es que toda la palabra de Dios ha sido inspirada directamente a través del Espíritu Santo, Cristo, el Padre. Por lo tanto, la diferencia, mis hermanos, entre estar dentro y estar fuera depende de aceptar o no a Cristo y a su palabra. Fijaros que los discípulos no eran perfectos. Los discípulos no entendían
todos los misterios del reino de Dios, pero tenían a Jesús. Y cuando tenían dudas o problemas, ¿a quién acudían? Acudían a Él. Acudían a Él con sed. Acudían a Él deseando saber. Por eso aquí tienen una duda. Señor, esta parábola que has contado del sembrador, ¿realmente qué quieres decir con esto? Y entonces Jesús les explicaba, les contaba y les enseñaba para que luego ellos, siguiendo las normativas que Él les había dado, las explicaciones que les había dado, pudieran ir a las otras parábolas y entenderlas. Por eso Jesús no explicó todas las parábolas, solo explicó 2 o 3. Según como lo veamos, a lo mejor hasta 4. Todas las demás no las explicó, no interpretó ninguna más. Y la que mejor interpretó fue la parábola del sembrador. Y fue por la pregunta que le hicieron los discípulos. Si no se lo hubieran hecho, no tendríamos esa interpretación hoy. Tendríamos la parábola y nada más. Y estaríamos comiéndonos los sesos, a lo mejor como los discípulos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué significa cada uno de esos 4 campos? ¿Qué es la semilla? ¿Quién es el sembrador? Pero gracias a Dios Jesús explicó esta parábola detalladamente. A los fariseos, fijaros que no les importó conocer el significado de la parábola. No vinieron a preguntarle a Jesús, pasaron. No sabemos si percibieron algo. Elena de White dice que algo percibieron y no les gustó. Y como no les gustó, no siguieron preguntando. Pero los discípulos aparentemente no percibieron nada, así es que preguntaron a Jesús para conocer más, con sed, sin tradiciones ni preconceptos. Y mis hermanos, es una lección importante para nosotros porque exactamente así yo debo acercarme a la palabra de Dios, como los discípulos, humildemente, sinceramente, diciendo, Señor, no sé nada, pero quiero que tú me hables, que tú me llenes. Y sé que a lo mejor me pides cosas aquí que son difíciles para mí. A lo mejor me pides cambios que va a ser más difícil arrancarme el corazón que lograr este cambio en mi vida. Pero si tú lo pides, dame las fuerzas para hacerlo y yo lo haré. Y esta es la actitud que tenían los discípulos. Esta es la actitud, mis hermanos. Jesús les decía, id para allá, ellos iban para allá. Cruzad al otro lado del mar, ellos cruzaban al otro lado del mar. Haced esto, hacían eso. No pensaban ellos. Cuando a alguno de ellos se le ocurrió pensar, y pensar que su idea era mejor que la de Jesús, entonces Jesús, ¿qué le tuvo que decir? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fijaros que la idea no era ni siquiera de él. ¿Por quién estaba metida esa idea? Por Satanás. Cuando Pedro siguió en ese camino, ¿qué hizo? Negó a Jesús 3 veces. Así es que, mis hermanos, en nosotros no hay fuerzas de cambiar. Pero si yo voy a Jesús humildemente, diciendo, Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mi poca sabiduría, pero vengo a que me des sabiduría, vengo a aprender de ti. Entonces Jesús me dará, y me dará más cada día. Y finalmente, mis hermanos, llegaré a ser como la escuela sabática que hemos estudiado en este trimestre, llegaré a tener la sabiduría de ¿quién? No mi sabiduría. ¿De quién? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, porque Él me la va a dar diariamente. Mis hermanos, cuando los discípulos le preguntaron qué significa esta parábola, Marcos añade la segunda cosa vital para entender las parábolas. Marcos 4:13, y yo creo que este versículo, dentro de la comprensión de las parábolas, debería ser estudiado, reestudiado y requetestudiado, porque aquí está la base de cómo se deben interpretar las parábolas. Tristemente, la Iglesia cristiana se ha ido hacia las tradiciones y ha decidido interpretar las parábolas de distintas maneras. Aquí está, mis hermanos, cómo se interpretan las parábolas.
Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús les dice algo muy extraño. Jesús les dice, ¿no entendéis esta parábola? O sea, Jesús se extraña. No es una pregunta retórica. Jesús le está diciendo una realidad. ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Jesús les hace esa pregunta, quiere decir que en algún lugar estaba la explicación de esa parábola. Que ellos tenían que haber conocido la explicación de esa parábola. ¿Cómo es que no la conocéis? ¿Cómo es que no entendéis la parábola? Y Jesús se extraña. Y ahora Jesús añade otra cosa curiosa. Jesús dice, bueno, en Juan 8:43 es también interesante que Jesús, mis hermanos, en otro lugar, desesperado, les dijo a sus oyentes, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Así que Jesús dice, vamos a ver, yo he venido al pueblo de Dios. Se supone que este pueblo llevo preparándolo durante 1500 años. Le llevo explicando la palabra de Dios. Les he dado a Moisés, a un montón de profetas. Han puesto por escrita la palabra de Dios. Tienen todo el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cómo es que no entendéis mi palabra? ¿Cuál es la respuesta? Tenía que haber contestado, Señor, porque no la estudiamos. Claro, esa es la única respuesta que hay. Porque no la estudiamos. Y nos hemos ido a charlar de muchas cosas en la sinagoga, pero no hemos estudiado profundamente tu palabra. Individualmente tu palabra. Nos hemos dejado llevar por lo que decía el pastor, el rabino, ¿verdad? Y hemos creído lo que él decía, pero no hemos profundizado en tu palabra. Por eso no entendemos tu palabra, no entendemos tus palabras. ¿Quiere esto decir, mis hermanos, que Jesús esperaba que su pueblo entendiese las lecciones espirituales que se derivaban de esta palabra? ¿Quiere esto decir que las bases para entender su parábola ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento, pero debido a las interpretaciones erróneas, ese pueblo finalmente había tergiversado las Escrituras? Las parábolas de Cristo, y esto es vital que lo entendamos, estaban insertas, estaban metidas dentro de toda la simbología bíblica. Dios no crea islas, sino que Dios crea paralelismos, mis hermanos, tipologías, hace que la historia se repita. ¿Para qué? Porque ya ocurrió antes. Así es que lo único que tienes que hacer es mirar lo que se dijo antes, lo que se escribió antes. Toda la explicación está antes. Míralo y lo entenderás. Pero claro, si no estudias, ¿cómo vas a entenderlo? Si nos dedicamos a 1000 cosas menos a estudiar la palabra de Dios, ¿cómo comprenderemos la palabra de Dios? ¿Cómo la aplicaremos a nuestras vidas? Las parábolas de Cristo estaban regidas por un solo principio de interpretación, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esta es la base para toda interpretación teológica correcta. La Biblia se interpreta a sí misma. No se interpreta por lo que yo crea, por la idea que se me haya ocurrido. No se interpreta diciendo, yo creo que esto es esto. No, así no se interpreta. Se interpreta con otro texto. Y ese otro texto, o esos otros textos, me tienen que explicar el texto del cual tengo dudas. Y si no consigo un texto que me explique, tendré que seguir profundizando y estudiando, porque en algún lugar de la Biblia hay algún texto que me explica la duda que tengo sobre otro texto. Así es que la Biblia se interpreta siempre así. Y si no la interpreto así, pues entonces quiere decir que no estoy comprendiendo la palabra de Dios. Mis hermanos, pero Jesús dice ahí algo muy interesante. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué dice? Todas las parábolas. Es decir, todas las parábolas que voy a contar o que he contado siguen los mismos sistemas de interpretación. Si no entendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás? Pero esta pregunta puede entenderse
también como una afirmación. Puede entenderse, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas?, les preguntó Jesús. Pero Jesús estaba diciendo, ¿cómo pues debéis entender todas las parábolas? Es decir, es una pregunta que les lleva a reflexionar. Y Jesús dice, si no entendéis esta parábola, que es sencilla, es lo más sencillo del mundo, y sus símbolos están en toda la Biblia, ¿cómo entenderéis las demás palabras? Las demás parábolas. Y no dice algunas parábolas, dice todas las parábolas. Así es que si ahora yo cojo la pregunta en positivo, quiere esto decir que la interpretación de la parábola del sembrador que hizo Jesús inmediatamente después de decirles esto, es cómo ellos deben interpretar todas las demás parábolas. Y mis hermanos, en la parábola del sembrador, Jesús, ¿qué interpreta? ¿Qué interpreta? Jesús interpreta cada detalle de la parábola del sembrador. ¿Sí o no? Sí. Cada detalle de la parábola del sembrador es interpretado por Jesús. Después de haberles hecho esta pregunta, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, ¿cómo debes entender todas las parábolas? Te lo voy a explicar ahora. Te voy a poner el ejemplo. Os voy a explicar esta parábola para que vosotros podáis hacer la misma aplicación en las demás parábolas. Mis hermanos, ¿por qué he hecho esta introducción en esta parábola del sembrador? ¿Por qué? Pues porque es importante. Es importante para entender todas las palabras. Esta pregunta, mis hermanos, es vital para entender cómo yo debo interpretar cada parábola de la Biblia. Y el ejemplo de la parábola del sembrador me va a servir para hacer esa interpretación. Cuando yo leo a Elena de White y leo las interpretaciones que hace de las parábolas de Jesús, es fascinante, porque Elena de White empieza a sacarle punta a cada detalle de cada parábola que contó Jesús. Y de detalles insignificantes de las parábolas de Jesús, ella saca aplicaciones impresionantes. Y podéis decir, bueno, es que Elena de White estaba inspirada y entonces aceptamos eso así. No, Elena de White, mis hermanos, igual que los demás profetas, se regía por la inspiración, sí, pero además por la interpretación correcta de la palabra de Dios, que sigue la misma normativa. La Biblia se interpreta a sí misma. Así es que Elena de White no se sale de esa normativa. Y cuando profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que dice Elena de White está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Solo tengo que profundizar un poco más y descubriré que está en la palabra de Dios. Así es que Jesús explica cada detalle de esa parábola. Os cuento todo este preámbulo porque algunos miembros me han manifestado que no están muy seguros de mi forma de interpretar las parábolas. Y no lo veo mal, que cada uno piense lo que quiera. Y además, cuando el cristianismo lleva 2000 años discutiendo cómo se deben interpretar las parábolas. ¿Sabéis? Unos dicen que hay que analizar todos sus detalles y otros dicen que los detalles son secundarios y que solo hay que centrarse en la intención central del relato. Aquí están los dos grandes bandos. Unos se centran en todos los detalles y otros dicen que no, que los detalles simplemente es la ornamentación de la parábola, pero que realmente no son muy importantes. Que lo que importa es el mensaje central. Centrémonos en el mensaje central y se acabó. Y no hagamos interpretaciones de cada detalle. El problema, mis hermanos, es que el cristianismo siguió exactamente los mismos pasos que el judaísmo, los mismos. Solo 300 años después de que Jesús ascendiera al cielo, el cristianismo se desvió hacia la tradición
abandonando la palabra de Dios. Igual que el judaísmo. La palabra de Dios pasó a un segundo lugar y ¿qué pasó al primer lugar? La tradición, lo que decían los padres de la Iglesia. Y esto es lo que importaba. Y si los padres interpretaban de una manera, pues esto es lo que iba a misa. Hasta el siglo XIX permaneció una interpretación primordial en las parábolas, que fue una interpretación alegorizante de las parábolas, en el que cada detalle era interpretado no según un escrito está, sino según lo que cada autor le parecía que significaba cada uno de los detalles que había en la parábola. Esto se llama alegoría, es decir, es una interpretación libre absolutamente de los símbolos de la Biblia. Y hay muchos detalles en la historia. Esto ya comenzó por Filón de Alejandría, que era contemporáneo de Jesús, había vivido en la época. Así es que Filón intentó juntar la filosofía griega, era un teólogo judío que intentó juntar la filosofía griega, era un filósofo griego además, aunque era judío, con la revelación. Lo mismo que luego hizo Santo Tomás y San Agustín en el cristianismo. Él ya lo intentó hacer en aquella época y para ello empleó la alegoría. Es decir, tengo que interpretar libremente la Biblia si quiero juntar cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Es sencillo de entender. Así es que él empleó el sistema alegórico. Y luego este sistema se coló en la Iglesia cristiana y durante toda la Edad Media, mis hermanos, la Biblia se interpretaba fundamentalmente alegóricamente. Esto permitió que la Iglesia Católica Romana metiera un montón de cosas que nada tenían que ver con la verdad y con la palabra de Dios. Pero a partir del siglo XIX, teólogos como Hulicher, Dodd, Joaquín Jeremías, todos teólogos que formaban parte de la alta crítica. No voy a entrar en qué es la alta crítica, pero es una teología, mis hermanos, que ha intentado acabar con la inspiración de la Biblia. Simplemente os digo esto. Pues estos teólogos escribieron libros muy importantes que finalmente marcaron el rumbo que el cristianismo tomó en la interpretación de parábolas. Especialmente Joaquín Jeremías, que se considera uno de los mayores expertos en la interpretación de parábolas. ¿Ellos qué hicieron? Se fueron al otro extremo, rechazaron todos los detalles de las parábolas, rechazaron las interpretaciones alegóricas que hasta ese momento se habían hecho, ¿y qué dijeron? Fuera detalles, nos vamos a centrar en un mensaje central, básico, moralizante de lo que es la parábola y la lección sencilla que Jesús intentaba mostrar en esa parábola. Y todo el cristianismo se desplazó en esa dirección. El problema es, ¿qué hacer con los detalles de la parábola del sembrador? ¿Sabéis lo que inventaron? Joaquín Jeremías, Dodd, Hulicher. ¿Sabéis lo que dijeron sobre la parábola del sembrador? Está en todos sus libros, o sea que lo podéis comprobar. Dijeron que toda esa interpretación es una alegoría y que no la explicó realmente Jesús, que eso lo añadieron los discípulos o la Iglesia posteriormente para crear una interpretación propia de esa parábola. Así es que realmente están llamando mentirosos o bien a los discípulos o bien a la Iglesia que metió y filtró dentro de la palabra de Dios algo que no tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque simplemente su idea es que los detalles fuera. Y como mi idea es que los detalles fuera, y esa es mi tradición, pues resulta que lo que dice Jesús, no lo dijo Jesús realmente, porque Jesús tiene que estar de acuerdo conmigo. Y si Jesús no está de acuerdo conmigo, pues entonces esto no lo ha podido decir Jesús, lo ha tenido que decir otro, que lo ha añadido. Así es que yo me invento la historia de que otro ha añadido eso a la palabra de Dios, para que finalmente todo cuadre con mi idea y mi tradición, mis hermanos. Y termino. Vosotros podéis hacer a partir de hoy lo que vosotros creáis hacer con las parábolas, mis hermanos. O bien seguir el sistema alegorizante que siguió la Iglesia en toda la Edad Media, en el que todos los detalles importaban, pero yo los interpretaba como me daba la gana, o bien seguir el sistema de la alta crítica que reduce toda la parábola a una simple enseñanza moralizante. Bien, yo considero esos dos métodos como tradición que tergiversa las Escrituras. Y seguiré el método de Cristo y el que sigue Elena de White,
donde todos los detalles, si la Biblia me los aclara, cuidado, si la Biblia me los aclara o el Espíritu de Profecía me los aclara, entonces para mí eso es lo que tiene valor. No que un señor diga, y formando parte de un grupo de teólogos que lo único que buscan es acabar con la inspiración de la Biblia, diga que bueno, que los detalles no tienen importancia y que finalmente hay que centrarse en una idea central y básica de esas parábolas. ¿Sabéis lo que dice Elena de White? Elena de White dice: el que dio esta parábola, el mismo que había creado la diminuta simiente, le había dado sus propiedades vitales y ordenado las leyes que debían gobernar su crecimiento, e hizo de ella una ilustración viva de la verdad, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Así es que te está diciendo que cuando Jesús creó las semillas, creó ese sistema de reproducción, ya estaba pensando en la parábola del sembrador. Ya estaba pensando en cómo esa semilla, un día, si nuestro mundo caía en pecado, esa semilla y su forma de crecimiento y todo el sistema que le había implantado en esa semilla sería una lección espiritual de primera categoría para intentar explicar a los seres humanos cómo el reino de Dios puede brotar en nuestro corazón. Así es que un detalle tan pequeño ya estaba pensado desde la eternidad. Una simple semilla y ya Dios había pensado en cómo debía crecer para darnos una lección espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que Jesús, que solo explica 3 o 4 parábolas de las casi 80 que hay, nos enseñó el método para interpretar las parábolas en la parábola del sembrador. Y me gustaría que hoy nos quedáramos con esto. El que vale es el método de Cristo. Y si Jesús me puso este ejemplo y me dice, ¿cómo interpretaréis todas las parábolas? ¿O cómo entenderéis todas las parábolas? Mis hermanos, creo que estamos viviendo tiempos a las puertas de la segunda venida. Y creo que una parábola, con todos sus detalles interpretados desde la propia palabra de Dios y desde el Espíritu de Profecía, desde luego hemos visto ya en algunos ejemplos que tiene muchísima más riqueza, unos mensajes espectaculares en cada detalle, pensados por el Creador del universo, al que no se le escapa ni un detalle, y que quiere nuestro bien y nuestra redención. Ojalá podamos profundizar en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, y oír y ver lo que Cristo intenta decirnos para sanarnos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y ojalá todos podamos venir esta semana y juntos seguir un estudio profundo de la palabra de Dios con oración y decisión de entregar nuestras vidas al Señor. Amén.
Querido Señor y querido Padre, gracias por los detalles de tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, que sin duda va a dar sabiduría a todo aquel que te lo pida. Te pido, Padre, que en estos tiempos de incertidumbre, de aflicción, en estos tiempos de angustia para nuestro mundo, Señor, tu pueblo pueda estar profundamente enraizado en tu palabra. Y que esas raíces, Señor, se puedan ver en espigas llenas de frutos. Y esos frutos son, Señor, personas a las que les habremos dado testimonio. Testimonio de ti, testimonio de la verdad, testimonio de lo que tú has hecho por nosotros, testimonio de tu perdón y de tu gracia, testimonio del reino de los cielos. Señor, ese testimonio lo tenemos que dar no solo en palabras, sino en hechos. Ayúdanos a unirnos como estaban los discípulos en la iglesia primitiva. Y lo estaban así, Señor, porque tú eras su único ejemplo. Tú les mostraste tu amor. Tú les mostraste, Señor, cómo tenían que hacerlo. Y les diste el poder de tu Santo Espíritu para realizarlo. Estamos viviendo tiempos idénticos a su tiempo. Te pido, Padre, que nos ayudes, como esa iglesia primitiva, a reafirmar nuestra unión, nuestro amor, el escudriñamiento de las Escrituras y poder, Señor, estar preparados para una segunda venida que cada día está más cerca. Acompáñanos a todos y danos tu paz, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.